En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendito. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos al día del sábado. Empecemos el día de la mano del Señor. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador. Verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz. Y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método infalible, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like suscrito al programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio y no será nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haga de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que se planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado. Mi esposa, mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y especialmente los que en este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos con hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. El Evangelio del día de hoy, habla Señor que tu siervo escuche. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22, 3-16. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo, como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén, a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y continúa el camino hacia Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso, según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 16, 15, 18. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo:
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán todos los signos. Estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ir por el mundo entero y proclamar el Evangelio, ¿qué podemos aprender? Este salmo es un salmo muy corto, 2 versículos solamente, y hay 3 enseñanzas. La primera, el pueblo judío piensa que es una canción de agradecimiento para agradecerle a Dios por la lluvia que bendice nuestra tierra y nos da los frutos que necesitamos para sobrevivir. La segunda es que es la unión de 2 pueblos, los pueblos del mundo y el pueblo judío. El primer versículo, vayan a todas las naciones, que es católico, porque la iglesia es católica, es universal. Y la segunda, el segundo versículo, al pueblo judío, porque Dios, a pesar de que no han creído en Cristo, Dios no se olvida de ellos. Dios permanece firme en la alianza que hizo para con ellos. La tercera enseñanza es que son 2 versículos representando a 2 naciones nuevamente. ¿Por qué? Porque hay un versículo de la Biblia que dice que de 3 partes del mundo, una parte desaparecerá y 2 prevalecerán. Y nuestros hermanos judíos creen que se refiere a Noé, a los hijos de Noé, que tuvo 3 hijos y 2 se salvarán y 1 perecerá. ¿Cuál es el que va a perecer? El de Canaán, aquel que se burló de su papá, de la desnudez, y se burló de su papá. Toda la descendencia de él perecerá. Para el pueblo judío, aunque estos 2 hijos de Noé no son muy buenos, pero sí se convertirán al final de los tiempos. Y el de Canaán no, ese no se convertirá porque es terco y porque es necio. Aquí surge una pregunta, ¿no? ¿A quién estaré yo perteneciendo? ¿A los 2 que se van a salvar, que son tercos y necios, pero a fin de cuentas se convierten, o aquel que es soberbio y no quiere saber nada de Dios? La pregunta queda en el aire, y yo creo esta última enseñanza de los 3, que desaparecerá una parte del mundo entero. Y eso también, a través de las profecías, se ha sabido que de 3 partes una desaparecerá, según las apariciones de la Virgen y de Cristo nuestro Señor. Eso es lo que va a pasar. Por eso Jesús hace la invitación al pueblo católico, a sus sacerdotes. Se les aparece, primeramente se les aparece. Vamos a leerlo poco a poco si lo tienes. El Evangelio del día de hoy, sábado, habla Señor que tu siervo escucha. ¿El Evangelio de cuál? El sábado, ¿qué estás leyendo ahorita el Evangelio? Según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Primeramente te aparece Jesús, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte, y eso nos debe poner a pensar de que la vida no es esta, que la vida continúa. Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Con los 2 que se salvaron por creer, o con aquel que no quiso creer y se murió? Y después de que aparece Jesús, pues para que nosotros nos podamos salvar, Jesús es misericordioso. Les hace una ordenanza a su iglesia, instituye una iglesia con 12 apóstoles que después fueron creciendo y creciendo hasta que se convirtiera y se llevara a cabo lo que Él les había encomendado. ¿Qué les había encomendado? Vayan por todas las naciones. Y actualmente de una semilla plantada en el vientre de la Virgen María nació Jesús, iglesia que instituyó a sus obispos y sacerdotes que ahora están por el mundo entero. ¿Se llevó a cabo la promesa? Sí. Pero les enseñó otra cosa. ¿Para qué? Para que nos pudieran salvar, para separar el trigo de la cizaña. ¿Cómo lo va a separar? Habla Señor que tu siervo escucha. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Aquí es una cosa. El que crea, vayan y prediquen. El libro de Mateo dice que vayan y enseñen lo que yo les he enseñado.
La doctrina de Cristo es solamente una. Y el que crea se bautizará, el que no, no. Los hijos de Dios dicen, el Señor nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los de Satanás dicen, no, en el nombre de Cristo. La doctrina de Cristo es una. El que crea se salvará y el que no, no. Jesús dijo, bauticen a todos. Y la doctrina de Satanás dice, no, a los niños no. Todos son todos, incluyendo los niños. Por eso lo dice allá en Génesis 17, 10, especialmente el 13, si circuncidarás a todos los niños de 8 días de nacido, de 8 días de nacido. Y usted dirá, pues no es la circuncisión sino de los judíos, pues sí. Por eso Jesús viene y en el segundo capítulo de Colosenses, del 11 en adelante, dice, la nueva circuncisión es el bautismo. Entonces, después de los 8 días, niños todos circuncidados, ¿para qué? Para que formen parte del templo de Dios, parte de la iglesia, te integras a la iglesia y entonces ya no perteneces a Satanás, eres libre. Y cuando ya perteneces a Cristo, mira lo que pasa. Ahora, Señor, que tu cielo escuches. Dice, a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Todas las cosas que Dios prometió, echarás espíritus en tu nombre, en nombre de Jesús. La gente, los sacerdotes, cuando te bautizan, es un exorcismo, sale el demonio y entra el Espíritu Santo de Dios a habitar en ti. Pero tenemos que cuidarlo y protegerlo, alimentarlo. También se tiene que alimentar con la palabra de Dios, creyendo en Dios, teniendo fe en Dios. Y cuando tú crees y el Espíritu vive en ti, pues todos los demonios salen huyendo. ¿Por qué? Porque no tienen poder para contigo, porque el que habita en ti es mucho más fuerte que ellos y salen huyendo. Se los digo por experiencia. Y después, entonces los hermanos protestantes no se van a salvar por haber salido de la Iglesia Católica. La respuesta es, ellos se van a salvar. Los que no se van a salvar son aquellos que enseñan falsa doctrina, aquellos sabiendo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y engañan a las personas. Dice Dios, más valiera no haber nacido, más valiera que se amarrara una piedra en el cuello y se aventaran al fondo del mar, porque les viene duro. Pero aquellos que fueron engañados, pues Pablo dejó su testimonio. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo nos enseña su testimonio. Al igual que los protestantes, Pablo también amaba a Dios. Los protestantes, no dudo, aman a Dios también, pero estaban en la doctrina falsa. Pablo se creció, dice, yo soy judío, nacido en Tarso, que usted lo puede ubicar ahorita por allá por Turquía. Allá nació nuestro gran sacerdote Pablo. Y después, pues él perseguía, dice, la Iglesia del Camino. La Iglesia del Camino es el primer nombre que le dieron a la Iglesia de Cristo, porque Cristo es el camino. Se lo dieron en Antioquía. Después, en el mismo Antioquía, le dieron el nombre de cristianos, porque Cristo, pues es cristiano, somos hijos de Cristo. Y el tercer nombre y último se lo dieron en Antioquía. ¿Quién? San Ignacio. San Ignacio es un discípulo de Pedro que vino a tomar el lugar de San Juan Evangelista. Cuando Juan Evangelista muere, San Ignacio de Antioquía toma el puesto de San Juan y en todos los escritos se dirige a la Iglesia de Cristo como Iglesia Católica. No sabemos si él le puso el nombre, pero sí sabemos que todos sus escritos van dirigidos a la Iglesia Católica. Año 107 de nuestra era, 70 años después de que Cristo había muerto, después de las persecuciones allá en Roma, nace la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ya no estaban en una nación, estaban en muchas naciones, llevando a cabo lo que Jesús había dicho, hablarán muchas lenguas, hablando lenguas en todas partes del mundo, porque aprendieron a hablar español, Santiago en Compostela, porque aprendieron a hablar italiano, San Marcos allá en Italia,
ahí donde están las barcas y todas esas cosas, ¿cómo se llama? Venecia. Y Pedro aprendió italiano, donde en Roma, ahí murió, se cumplió la profecía de Cristo. Pedro, Simón, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Y murió Pedro en Roma y sobre él está edificada la iglesia que dirige a la iglesia católica en el mundo entero, la iglesia católica. Ir por el mundo y predicar el evangelio, dice la palabra de Dios, no se deje engañar. Solamente hay una iglesia, solamente hay una doctrina. Jesús en San Marcos terminó diciendo, mira que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Llevar a cabo los sacramentos, ¿por qué? Primeramente Pablo, después de que se le quitó su ceguera, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y el capítulo 13 del versículo de 1 al 3 dice que recibió la confirmación. Los obispos le impusieron las manos y después fue enviado a predicar la palabra por el mundo entero. Y 1 Corintios 11, 23, o 10, 23, no me acuerdo, enseña que Jesús ya era sacerdote y dijo, así como Jesús me enseñó a mí, yo se los muestro a ustedes que el día antes de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dando gracias a Dios, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y comer todo de él porque esto es mi cuerpo. Ahora era sacerdote llevando el pan y vino, Eucaristía, para que se cumpliera la palabra de Dios. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo? En nosotros, dentro y fuera de nosotros por medio de la Eucaristía. Que así sea, que Dios los bendiga y los guarde, que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios les demuestre su rostro, que Dios les conceda su favor, que Dios le conceda a usted y a su familia la paz que solamente Cristo nos puede dar. ¿Y cómo nos la da? Por medio de su Santa Iglesia y por su Santa Eucaristía. Por eso en la Iglesia decimos, cuando empezamos la misa, la paz del Señor esté con ustedes. ¿Por qué? Porque somos un solo Espíritu, Cristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.